pero como esta tasa puede ser variable también, es necesario definirla a intervalos pequeños, que es lo que se llama la aceleración instantánea. Por una cosa matemática, da la derivada temporal de la velocidad, y como la velocidad, ¿no es cierto?, es la derivada temporal del vector posición, acá va a quedar una segunda derivada. Una cuestión matemática nomás, que no nos vamos a hacer problema ahora de lo que es la matemática, ¿ya? A pesar de que había unos problemas que andábamos medio ahí complicados, bueno, vamos a seguir con eso una parte hoy para continuar después con otro tema. Si la aceleración cambia, la variación de aceleración no interesa, sino que se compara también en el tiempo. Por lo tanto, son todas las tasas en el intervalo de tiempo transcurrido, que pueden ser los valores medios o bien los valores instantáneos, que los valores instantáneos se sacan de la misma forma, pero, ¿no es cierto?, haciendo el típico límite, y por lo tanto es lo mismo, variación de aceleración en el tiempo, variación de aceleración en el tiempo, los triángulos, intervalos grandes, pero las letras D, las diferenciales, ¿no es cierto?, las variaciones infinitesimales, que esto me relaciona nuevamente lo que es una derivada, ¿ya? Y yo le decía después que después de la aceleración media, instantánea, viene la aceleración de la aceleración de la aceleración media, y después la aceleración de la aceleración de la aceleración instantánea, y esta cosa tiene punto suspensivo en el sentido de que son, ¿no es cierto?, todas las variaciones que por sí solos no interesan, sino que se van dividiendo o haciendo los cocientes en el tiempo para poder, ¿no es cierto?, tener alguna interpretación en relación a lo que es el movimiento. Habitualmente esta cosa se deja hasta acá, pero yo debería seguir con el A' medio, con el A' instantáneo, con el A2' medio, con el A2' instantáneo, pero por una cosa que la matemática se hace muy larga en términos de tiempo elevado al cubo, a la cuarta, a la quinta, es la razón por la cual, ¿no es cierto?, habitualmente se llega hasta un cuerpo con aceleración constante y no se sigue con aceleración variable, pero algunos problemas por ahí veremos en relación a poder darnos cuenta, aunque sea, cómo se aplica en cada una de estas cosas. Bueno, y después de eso habíamos partido con unos ejercicios y yo se los había dejado acá. No sé que también se vea, lo dejo ahí, lo voy a achicar un poco. Pero habíamos tratado de entender ese problema que está ahí, que al comienzo, cuando uno lo analiza, dice o asocia cómo calculo la velocidad vertical de ese bloque, de esa masa, ¿ya? Pero la velocidad no es nada más que cómo cambia la posición en términos del tiempo. Y por lo tanto, si yo logro ver cómo cambia la posición en términos de las variables que me dan, esto me va a permitir decir que la velocidad vertical de esta masa, el de I de t, tengo que hacer la derivada temporal de esta cantidad respecto al tiempo. Pero aquí había un truco, que como el I depende del X, yo usaba la regla de la cadena diciendo que el de I de t se puede escribir como de I de x por de x de t. Esto es válido porque yo puedo simplificar el de x y obtengo lo mismo que está ahí. Pero esta derivada es la que puedo hacer, ¿se fijan? Donde el de x de t estaba dado en el problema que el cambio de posición horizontal de la persona en términos del tiempo es G sub 0. Entonces yo reemplacé de x de t que G sub 0 y lo único que había que hacer era la derivada de esta expresión respecto a x, donde la derivada de la raíz, 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada de lo de adentro, ¿no es cierto? Y después, como decía, escribir la velocidad vertical en términos del tiempo, usé que este x, que es variable, lo reemplacé por b por t, y al final estaba la expresión, ¿no es cierto?, que esto nada tiene que ver con un movimiento uniforme, uniformemente acelerado, o sea, era para poder asociar de que en altos problemas de física no hay ninguna fórmula, no hay ninguna ecuación predeterminada, y hay una matemática asociada a un problema para poder obtener con qué velocidad estaría subiendo. La velocidad, ¿no es cierto?, no es lineal en el tiempo, sino que queda por acá un t cuadrado bajo una raíz. O sea, habría que graficar
el B sub I en términos del tiempo, a la manera de poder darse cuenta cómo cambia. En general va a ser una curva, por lo tanto no cumple que la velocidad es constante, tampoco cumple con una ecuación por ahí, si alguno la identifica, B sub F, B sub I más A por T. ¿Alguien recuerda algo así o no? Pero eso es muy particular para el movimiento con aceleración constante. La velocidad crece linealmente en el tiempo, pero aquí no está creciendo de forma lineal. ¿Ya? Entonces yo muestro esto, tampoco hay que quedarse muy pegado acá, por el hecho de que usted necesita saber de que hay cantidades cinemáticas que se sacan de la matemática de por medio, tomando ciertas proporciones que no haga de que sean unas derivadas medias raras, unas integrales medias por parte y cosas raras, sino que sean cosas relativamente simples dentro de lo posible. ¿Ya? Entonces déjeme revisar, si usted quiere, dos problemas más de acá para poder explicarlo antes de continuar. Pero yo voy viendo de que cada vez que lo que tengo que ver tiene como más sustancia de lo anterior, a pesar de que usted puede decir, oiga, mire, de esa guía de ejercicio hicimos 2, 3 problemas, pero yo también tengo que mostrar algunos ejemplos de aplicación y lo otro es que usted trata de hacerlo. O sea, yo no tengo problema con borrar la solución y usted trata de hacerlo, me lo pregunta, no sé, o le pone una hoja encima, lo trata de hacer, pero no sé, el problema es que no hay una receta predeterminada para poder dar solución a estos problemas. Sí que los presento ordenados. Después de las preguntas en el certamen, yo pongo problemas de desarrollo y el primer problema yo le digo, esto es de la derivada, de la integral, para que usted sepa más o menos a qué enfrentarse y no lo utilice con alguna ecuación del formulario que usted puede tener. Ya, no sé, ¿acaso alguien lo revisó completo y quedó clarito? No sé, no creo. ¿Ah? Eso, sí, yo lo bajé el fichero. El jueves pasado. Eso estaba el jueves pasado. La que me faltó bajar, la subir, era la materia de la contenido de la materia. Eso subirlo. No, eso estaba al final. Sí, estaba. Sí. Sí. Entonces entendamos esto. Dice que una fuente de luz puntual, una linterna, una ampolleta, esta es la fuente de luz, se encuentra a una distancia L de la pantalla, a una distancia L, esta es una pantalla, una muralla, ¿ya? Una distancia L de la pantalla vertical a B es una pantalla. En el centro de la línea SA, en el centro de acá, a la distancia L medio, se encuentra una estaca fija de altura H. Aquí hay un palo de altura H minúscula. En t igual 0, la fuente S comienza a moverse con velocidad constante V hacia la pantalla. O sea, he hecho andar el cronómetro y esta cosa se mueve con velocidad constante V. ¿Ya? Como acá está esta estaca fija, ¿no es cierto? La proyección, la luz, ¿no es cierto?, va a chocar acá, pero va a ir a dar precisamente acá arriba. O sea, en la medida que la fuente se mueve hacia la estaca, ¿qué pasa con la sombra que está dejando acá? Sube, ¿no es cierto?, se agranda. Dice, en t igual 0, la fuente de S comienza a moverse con A. Determine la altura de la sombra en t igual 0. O sea, esto es t igual 0, este h, dice por ahí que vale 1 metro, ¿cuánto vale esto en t igual 0? Y después dice que hay que calcular la velocidad instantánea del desplazamiento vertical del extremo superior de la sombra del objeto en la pantalla, cuando la fuente se encuentra a la mitad de la distancia entre el punto inicial de la fuente y la estaca. O sea, el punto medio, como acá tengo L medio, significa que la fuente tiene que haber avanzado ¿qué distancia? L cuarto. Pero esta cosa es variable, es decir, esta cosa tiene movimiento con velocidad, como dice por ahí, que es menos, ¿parece o no? ¿Dónde dice? Acá, tiene velocidad V y yo la reemplazo después cuando el recorrido sea tal que esta distancia recorrida corresponda a la mitad del total, que viene siendo L cuarto. L cuarto aquí o bien L cuarto acá. Entonces, como hay que determinar la velocidad, ¿no es cierto?,
cuando este punto llega acá, yo no lo puedo reemplazar al tiro. Tengo que encontrar la velocidad que depende del tiempo y reemplazarlo al tiempo t, donde esta cosa llegue precisamente a haber recorrido la distancia del cuarto. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no lo dibujé ahí en la pauta, pero la idea es la siguiente. Tenemos acá lo que es la pantalla, se está formando un triángulo, hay una estaca que está al centro, donde esto de acá vale L medios, esta distancia de acá vale L, pero esto es lo que sucede en t igual 0. Al instante t posterior, significa que la fuente va a estar por aquí, ¿no es cierto? Y cuando la fuente esté por acá, va a proyectar en este punto donde se va a generar, ¿no es cierto?, de que la sombra va a estar más alta, y cuando esta cosa esté más acá, la sombra va a estar más alta, es decir, lo que alguien decía por ahí, de que la sombra va a ir como subiendo, y esa es la velocidad instantánea vertical que, ¿no es cierto?, queremos determinar, pero con un valor exacto cuando la fuente llegue precisamente a la mitad de la distancia. Entonces, ¿qué fue lo que yo usé? Si lo negro corresponde al instante t igual 0, lo rojo corresponde al instante t. ¿Cuánto vale t? T es variable. Pero, como la fuente dice que se mueve con velocidad constante v, es que esta distancia que ha recorrido la fuente corresponde a ¿cuánto? Desde aquí hasta acá, al instante t, la fuente ha recorrido v por t. Y como acá había L medio, este trozo que está aquí, ¿cuánto vale? Vale L medios menos v por t. Y no sé de qué color dibujarlo ya, creo que tengo un azul. Y este trozo que está aquí y este trozo que está acá en azul, ¿cuánto va a ser? Si desde aquí hasta acá había L, desde aquí va a haber L menos v por t, ¿ya? Esto es la altura h que permanece fija, pero esta es la altura h de la sombra que va a ir creciendo en el tiempo, que corresponde a lo que es h, ¿ya? Entonces, olvídese del triángulo negro. ¿Por qué? Porque lo rojo es para el tiempo t variable. ¿Qué relación puedo usar? Yo me doy cuenta que se están formando dos triángulos bajo un mismo ángulo. Tengo este triángulo que está aquí y tengo ese otro triángulo que está acá, que tienen un ángulo en común, ¿no es cierto? ¿Cómo asocio de que este triángulo que está acá es equivalente a este triángulo que está acá? Como tengo que calcular la altura de la sombra en relación a lo que es el recorrido, ¿qué se cumple en ese triángulo pequeño rojo que está ahí? Que si yo le pongo teta al ángulo, me va a quedar de que tangente teta es cateto opuesto, h, partido por el cateto adyacente, que vale L medios menos v por t, y que esto yo lo puedo igualar, porque es el mismo ángulo, para un triángulo más grande, donde la tangente de este ángulo, pero en el triángulo más grande, ¿cuánto vale el cateto opuesto? H, y el cateto adyacente, desde aquí hasta acá, que viene siendo L menos v por t. Por lo tanto, el tiro, ¿no es cierto?, yo lo puse acá, la tangente del ángulo, ¿no es cierto?, en el triángulo pequeño igual en el triángulo grande, y ahora me permite despejar lo que es el h, pero la gracia que tiene esto, que el h depende del tiempo. ¿Se fija? Por lo tanto, acá tengo la altura, que es función del tiempo. Si dice acá la altura de la sombra en t igual 0, ¿qué es lo que hago? Si reemplazo para t igual 0, reemplazo para t igual 0, S se va con S, el 2 pasa para arriba, y la altura de la sombra pasa a ser 2h, donde el h vale 1, 2 por 1, 2 metros. ¿Se fija? Pero ¿por qué lo hice así y no lo hice al tiro acá? Podría haber dicho, esto partido por L medio es igual a eso partido por L. Pero lo quise hacer en términos del tiempo, porque la letra P habla de la velocidad vertical y lo tengo al tiro, pues hago el dh de t
para encontrar cómo cambia la altura en términos del tiempo. ¿Se fija? Pero lo podría haber hecho al tiro, la letra A. Esto partido por eso es igual a eso partido por eso. Yo lo quise sacar al tiro y después reemplazarlo en P igual a 0, que es la letra A. Pero para la letra B voy a tener que hacer la derivada de esa expresión que está ahí. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Pero como le digo, que a quién se le ocurrió y cómo, que la tangente, no sé, alguna falta, alguna receta tal vez por ahí, pues. A lo mejor le hago ese mono, mire, se forman un triángulo, sáquelo con la tangente, porque si uno nada dice, a pesar que son tan solo 10 puntos, puede pasar mucho tiempo que a usted se le ocurra qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, para poder obtener lo que se está pidiendo, lo que es el problema. A lo mejor sería injusto que usted invirtió 1 hora y media para llevarse 10 puntos y se equivocó al final y tenga 6 puntos de, ¿cómo se llama?, de puntaje en lo que es el certamen. Diga, de los 2 metros es la variación que tuvo H. No, porque la letra A dice que hay que calcular la altura de la sombra y no la velocidad, pues dice determine la altura de la sombra en T igual 0. O sea que H finalmente... Claro, la estaca, ¿no es cierto?, la altura es de 1 metro, pero la sombra que genera acá es de 2 metros. Y la letra B recién vamos a hacer la derivada de esta cantidad. Dígame. ¿Me podría repetir de la fracción allá? Sí. Lo único que hice, como tengo que despejar esto, eso lo pasé para arriba. Sí. H minúscula por L menos BT, ahí está, H minúscula L menos BT, y como estoy despejando eso, eso queda igual abajo. ¿Te fijas? O sea, de aquí dije, este lo paso para arriba, H por L menos BT, y lo rojo que está ahí lo dejo tal cual, L medio menos BT, y ahí despejé lo que es el H. Eso no, ¿te fijas? Que el H esté al lado izquierdo o esté al lado derecho es lo mismo. Si eso que está ahí es como mirar esto mismo, pero a través del pasillo. Si yo estoy en el pasillo, lo miro, lo voy a ver que esto está al lado izquierdo. Pero tú despejas lo que es la altura de la sombra solamente. ¿Está claro, cierto? Sí. La duda que sea usted me dice. ¿Ya? Ya, y la letra B dice la velocidad instantánea del desplazamiento vertical del extremo superior de la sombra, o sea, cómo cambia la altura de la sombra en términos del tiempo, porque esa es la velocidad vertical. Pero tengo que reemplazarla para un tiempo t en particular, que es cuando este punto luminoso, ¿dónde quiere? Aquí, a la mitad entre el foco inicial a lo que es la estaca. O sea, cuando este foco haya recorrido el cuarto. Dice, cuando la fuente se encuentre a la mitad de la distancia entre el punto inicial de la fuente, o sea, aquí, y la estaca. ¿Y cuál es el punto medio? Si esto vale L medio, es porque tiene que haber recorrido L cuarto. Entonces, bueno, como ahí está la altura de lo que es la sombra y quiero ver su velocidad vertical, porque esta es una altura, por lo tanto, como cambia la altura en el tiempo, el B sub I, al final de cuentas, tengo que hacer la derivada de esto respecto al tiempo. ¿Recuerda usted la derivada de un cociente? Es la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, dividido por lo de abajo al cuadrado. Si no se acuerda, lo ponemos de ahí en el certamen y todo, pero sí que acordarse un poquito de lo que son las derivadas. El H es una constante, por lo tanto lo saqué para afuera, ahí está. La derivada de lo de arriba, la derivada de una constante vale 0, la derivada de menos BT respecto al tiempo me arroja un menos B, ahí está. La derivada de lo de arriba, que es menos B, por lo de abajo, que es L medio menos BT, L medio menos BT, menos lo de arriba, L menos BT, L menos BT, por la derivada de lo de abajo. La derivada de esto vale 0 y la derivada de menos BT respecto al tiempo vale menos B, dividido por lo de abajo al cuadrado. Ahí está. ¿Se fija? Y lo demás es simplificar, donde lo que hice fue el H está aquí, este divisor lo saqué para afuera
y fui multiplicando menos b por l medio, menos b por l medio, más b cuadrado t. Profesor, Dígame. el h no lo derivo. No, porque una constante, ¿no? Si el h no depende del tiempo, es una estaca que no cambia. Podría haber reemplazado el tiro que el h vale 1 metro. Entonces acá tengo el número 1, la derivada de 1 no, es una constante, sale fuera. Eso. Pero la derivada de un número no es 0. No, pero es como tener eso. Tú quieres hacer la derivada respecto a x de 3x, es como que me diga la derivada del 3 vale, ¿cómo se llama? Vale 0. ¿Cuánto vale la derivada de 3x? 3, y si tengo el cuadrado, 3 veces por la derivada del x cuadrado, que es 2x. Eso es, ¿te fijas? Ya, entonces, iba acá, menos con menos da más, b por l, o l por b, que es lo mismo, menos b cuadrado t, b cuadrado t. Que bueno, este cancela esto, y me queda lb, y tengo menos lb partido por 2. O sea, tengo lb por 1 y menos lb partido por 2. Esto es 1 menos 1 medio, ¿no es cierto? Si arriba tengo menos b por l o menos l por b, y acá tengo l por b, esto es lo mismo que decir 1 menos 1 medio. Y 1 menos 1 medio, ¿cuánto da? 1 medio. Entonces, por eso es que 1 menos 1 medio da 1 medio de b por l. ¿Qué fue lo que hice? Acá está el h, ahí está el h. S menos S, dijimos que daba b por l partido por 2, ahí está, b por l partido por 2, y ese término que está ahí, que corresponde a ese que está ahí. Esta es la velocidad vertical. Si hubiera dicho, determine la velocidad vertical de la sombra en términos del tiempo, ahí está la expresión, ¿te fijas? Pero tenía que hacer la derivada de la altura de la sombra en términos del tiempo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar, ¿no es cierto?, cuando esta distancia recorrida que vale b por t, ¿cuánto valga? El cuarto. Entonces, como acá aparece b por t, el b por t lo reemplazo por lo que es el cuarto, y lo que hice fue lo siguiente. Bueno, ahí está. Los datos son, la altura vale 1, la velocidad, ¿no es cierto?, de movimiento de la fuente de luz vale 2 metros por segundo, y el L vale 16 metros. Entonces reemplacé el L, un poquito acá, pero no me acuerdo lo que hice. Este 2 me parece que lo simplifiqué con el L, que es 16, por lo tanto queda 8. El V vale 2. El H vale 1, ¿no es cierto? El 2 ya se fue. El L medios, no, pero lo hice acá, eso un poquito. LB por H, 2, y reemplacé L medios, ahí está el L medio, pero el B por T vale L cuarto, elevado al cuadrado. Y fui despejando LB por H dividido por 2, y esto es 1 medio menos 1 cuarto. ¿Cuánto vale 1 medio menos 1 cuarto? Estos son 2 cuartos menos 1 cuarto, ¿está bien, cierto? Si multiplico por 2 y por 2 me queda 2 cuartos menos 1 cuarto, queda 3 cuartos. Y 3 cuartos al cuadrado, ¿está bien lo que es o no? Multipliqué por 2, ya no me acuerdo lo que hice. Son 2 cuartos. Ya, ¿y qué pasó con el...? Queda 1 cuarto. Multiplicó el 2 con el 16. Ya, pero espera un poquito. Esa cosa es 1 medio menos 1 cuarto, ¿cuánto queda eso? Queda 1 cuarto. Queda, claro, porque son 2 cuartos menos 1 cuarto, queda 1 cuarto. 1 cuarto al cuadrado queda L cuadrado partido por 16. 2 por 1, 2 por 8, 16. El 8 lo paso para arriba. En definitiva queda 8 por B por H partido por L. Entonces, 8 por el B, ¿cuánto vale? 2. El H, que vale 1, y lo divido por el L, que vale 16,
que como acá se me acabó la hoja, seguía equipo. Por eso está 8 por 2 por 1 partido por 16. Y yo ajusté los valores para que la velocidad vertical de la sombra, cuando la fuente llegue a la mitad de lo que había acá inicialmente, L cuarto, sea de 1 metro partido por segundo. ¿Se fijan? Pero esta es la relación que depende del tiempo. Lo que hice fue reemplazar que la distancia recorrida era L cuarto, la reemplacé aquí, pues B por T vale L cuarto, 2 cuartos menos 1 cuarto me da 1 cuarto, y 1 cuarto elevado al cuadrado es L cuadrado partido por 16, ese 2 con el 16 me queda 8, el 8 pasa para arriba, y aquí esta es la expresión final. Una L se simplifica con una... Claro, simplifiqué ese L de arriba con este L de abajo y me quedó el L abajo. Y es por eso que después de aquí seguía acá y eso me daba 1 metro partido por segundo. Yo diría que lo complicado es identificar que de la tangente me relaciona a esto que es constante con esto que es variable, y al despejar este h me va a permitir hacer la derivada para luego reemplazar dentro del problema que el término b por t vale L cuarto para dar un número fijo que corresponde a eso que está ahí. ¿Ya? Yo diría que el problema terminó con esto. O sea, aquí está la velocidad en términos del tiempo. Yo no quise decir determine la velocidad de la fuente luego de 3 segundos. No, pues cuando la fuente haya recorrido la mitad de la distancia que había inicialmente, es decir, como acá hay L medio, que esa distancia recorrida sea L cuarto. Pero esa distancia recorrida L cuarto corresponde al producto de D por T. Esa es la idea. ¿Está claro, cierto? Sí. Pero también presento esto para que usted vea de que hay una álgebra. No es muy larga, pero no es cosa de que también uno reemplace los números al tiro. ¿Ya? Pero por el momento que le quede clara como la mecánica de ponerlo a seguir para dar solución a esta cosa que está acá. ¿Ya? Y voy a ver el último de este tipo de problema. Si alguien después me pregunta por qué y cómo hizo eso, cómo lo despejó, me dice nomás, pero la idea es que no nos quedemos pegados a estos problemas para que continuemos un poco. ¿Ya? Entonces, ese problema dice, datos experimentales indican que la velocidad del aire frente a una celosía, esta es la celosía, porque sale aire, es dada por la velocidad, o la rapidez mejor dicho, debe corresponder a 0,05 v sub 0 dividido por x, donde el valor del v sub 0 es una constante que corresponde a 3,7 metros partido por segundo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la rapidez del aire a la distancia x, pero en la medida en que me voy alejando de lo que es la celosía? ¿Cómo cambia la función de una constante partido por x? Si yo graficara v en el eje vertical y en el eje horizontal el x, ¿cómo sería la gráfica? Claro, pues decir el v en términos del x me tiene que estar dando una cosa así, ¿no es cierto? Por eso dice datos experimentales, ¿ya? Si me queda tiempo después le digo cómo se hace esto como experimental para poder dar esta expresión que está presente acá, ¿ya? Entonces, lo que se pide es calcular la aceleración del aire en x igual 1,8 metros. ¿Cuánto vale la aceleración, ¿no es cierto?, del aire cuando esta distancia x corresponde a 1,8 metros? Ya hay que calcular además el tiempo requerido por el aire para fluir desde x igual a 1 metro a x igual a 3,5. O sea, si este x vale 1 metro, ¿cuánto tiempo demora el aire en ir desde x igual a 1 hasta x igual a 3,5? Es decir, en haber
desplazándose desde aquí hasta acá, ¿qué distancia? 2,5 metros. Pero el x varía desde aquí en adelante, o sea, ¿cuánto demora desde x igual 1 hasta x igual 3,5? ¿Se fija? Pero ahí está la relación B 0,05 B sub 0 partido por x, que de ahí me explico, pero son datos experimentales. ¿A quién se le ocurrió esto? Se hizo un experimento con esta cosa. ¿Ya? Bueno, el B es 0,05 B sub 0 partido por x. La aceleración no es nada más que dv a dt, pero yo no puedo hacer la derivada de esto respecto al tiempo porque depende de x. Por lo tanto, lo que hacemos, la villería dv a dt es dv a dx por dx a dt, como si yo simplificara el dx y me queda dv a dt. Pero esto no lo simplifico porque este dv a dx lo puedo hacer y el dx a dt, ¿qué es lo que es? Metro. Porque es como cambia la posición x en términos del tiempo y eso corresponde a lo que es b. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La aceleración es dv a dx. Tengo que hacer la derivada de esto. Esta es la derivada de un cociente, pero lo de arriba es constante o es variable. 0,05 por 3,7, que el b sub 0 es constante. Bueno, la derivada de lo de arriba, 0, por lo de abajo, que sería 1, menos lo de arriba, ahí está, menos lo de arriba, por la derivada de lo de abajo, la derivada de x respecto a x es 1, el 1 no lo puse, partido por lo de abajo al cuadrado, que sería x cuadrado, pero lo tengo que multiplicar por b, y b vale 0,05 b sub 0 partido por x, por eso puse 0,05 b sub 0 partido por x. ¿Qué es lo que hago? Multiplico nomás. Al multiplicar me queda, esto es, el signo menos lo saqué para afuera, que está aquí, 0,05 por b sub 0, 0,05 por b sub 0. El b sub 0 vale 3,7, por eso reemplacé al tiro 0,05 por 3,7 por 0,05 por 3,7, bueno, por eso puse al cuadrado, partido por x al cubo, pero el x ¿cuánto vale? 1,8, por lo tanto lo reemplacé 1,8 al cubo, uso la calculadora y ahí tengo el valor de la aceleración en la posición x que corresponde a 1,8 metros. Entonces, era la derivada de 1 partido por x, ¿no? ¿Se fija? La derivada de lo de arriba 0, por esto me da 0, menos este valor por la derivada de esto que vale 1, partido por x cuadrado, que está aquí, y lo tengo que multiplicar por el b que ya estaba dado en el problema, que viene siendo este valor, y lo demás era reemplazar solamente para x igual 1,8 metros. Bueno, si el problema tiene 10 puntos, yo hasta aquí le pondría 5, ¿ya? Pero se fija que de repente a lo mejor este problema es más simple que el otro, el del triángulo o el otro de la masa que estaba subiendo. Bueno, hay distintas, no sé, tipos de problemas. Dígame. ¿De qué dt siempre es la velocidad? La velocidad, sí, no. Sí, por eso yo me preocupé de decir que esto es de x a dt. Y la aceleración que está acá, esto es de v a dt, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, por eso, como está dada el v, la aceleración es de v a dt. Y me pregunto, ¿puedo hacer la derivada respecto al tiempo? No, pues uso que el dv a dt es dv a dx por dx a dt. ¿Fija? Esta derivada la puedo hacer y el dx a dt es v. Ah, pero el v ya lo tengo. Por lo tanto, por eso que este valor es exactamente el mismo que tenemos ahí. ¿Ya? Ya, y la otra letra dice el tiempo requerido por el aire para fluir desde x igual 1 a 3,5. ¿Qué usamos ahí? Vamos a borrar un poco acá. Nosotros tenemos que la velocidad está dada por cuánto? Por 0,05 b sub 0 partido por x. Pero la velocidad, ¿qué es lo que es? De x a dt.
¿puedo yo despejar el tiempo de ahí o no? El dt lo paso para arriba y va a quedar 0,05 veces 0 por dt, va a ser igual a x por dx. ¿Se fijan? ¿Cómo yo despejo el x o despejo el tiempo? Si no es la derivada, tendré que hacer la inversa, que es la integral. Entonces integro aquí y integro acá. En t igual 0, ¿en qué eje estoy? En x igual a 1. Ya el tiempo t que yo quiero despejar, tengo que estar en x igual 3,5. Esto sale fuera de la integral. 0,05 b sub 0. ¿Cuánto vale la integral del dt? T, pues evaluado arriba menos abajo. Por lo tanto me queda t menos 0. ¿Cuánto vale la integral de x de x? 1 menos... X cuadrado medio, ¿no? La integral de x de x, x cuadrado medio, ¿no? Porque la derivada de x cuadrado medio me da x. ¿Está bien, cierto? ¿Alguien recuerda que la integral de x elevado a n por dx, eso es x elevado a n más 1 partido por n más 1, ¿no? Pero eso lo ponemos también, ¿ya? Pero de a poco en estos problemas a lo mejor se va a ir como acordando esas cosas. Si tengo x, elevo en 1 y divido por el mismo, ¿no es cierto?, la potencia que está acá, por eso x cuadrado. Entonces esto es x cuadrado medio evaluado entre 1 y 3,5. Bueno, miremoslo ahí. Entonces, lo mismo que está ahí. Como la velocidad o la rapidez es de x a dt, lo que hice fue pasar este x para arriba, x de x, 0,05 v sub 0 por dt. ¿Ya? Como esto es constante, lo saqué al tiro de la integral y me queda la integral del dt. Pero los límites son tales que en t igual 0 estoy en x igual 1 y al tiempo t en 3,5. La integral de x, x cuadrado medio. Ahí está el 2 y es arriba menos abajo. Por eso ahí está el x cuadrado medio, evaluado arriba 3,5, evaluado abajo 1. Y la integral del dt es t menos 0, o sea 0,05 versus 0 por t. Esto lo pasamos para abajo, ¿no es cierto? Y eso da 30,41 segundos. Entonces se fija, no hay, si alguien me pregunta, oigan, en este problema, ¿cuál es la fórmula para despejar el tiempo? Es que no hay, o sea, viene de la cinemática general. Vea usted cómo, teniendo un valor, lo asocio que tengo que hacer la derivada, o teniendo el valor, lo asocio para poder hacer una integral simple. No es que entre paréntesis me gusten la derivada o me gusten las integrales, pero para que usted vea de que en general en los problemas no es que nos tengamos que estructurar a un tipo particular de movimiento donde hayan ecuaciones o fórmulas y usted utiliza esas cosas para dar solución a los problemas. ¿Ya? Muy complicado, ¿no? ¿No es cierto que no es tanto? Pero hay que buscar ahí que, no sé, usted se va como acostumbrando al tipo de problema, las derivadas, qué sé yo, y obviamente tratar de buscar algo que nos quede una operación demasiado complicada. Sí, pues, si no hay otra. No hay otra forma, es la única. Porque no hay ecuación, ¿ya? Si tú te fijas, el tiempo, porque la integral acá te queda en términos de t, te obedece a una función que va en x cuadrado. Yo no he visto en ninguna fórmula que el tiempo sea función del x al cuadrado. Es para este particular tipo de movimiento a la cual la velocidad cae como 1 partido por x. ¿Ya? Pero no le tengan miedo a la integral, ¿ya? Que entre paréntesis parece que han perdido como 2 miércoles, media hora o algo así, ¿o no? Sí, con matemáticas. Que fue una cosa con un troncalazo y lo de ayer. Pero así. Ya, para no dejarlo pendiente, esto que está acá es para que entendamos algo así como de Java, ¿no? Pero se refiere a lo siguiente. Dice, datos experimentales indican esa función que está ahí, de una constante partido por x. ¿Por qué dice datos de forma experimental?
Porque alguien se dio el trabajo de, con una wincha, medir acá a 1 metro, ¿cuánto es la rapidez del viento? Después se fue a 1,5 metros y midió con un instrumento cuánto es la velocidad del viento. Se movió a 2 metros, cuánto es la velocidad del tiempo. Y se hace una tabla de valores de la rapidez del viento en términos del X, que es perpendicular a la celosía, y usted obtiene el valor V sub 1 para un X1, un valor V sub 2 para X2, un valor de V sub 3 para lo que es X3, V sub 4 para X4, etc. ¿Y cómo vemos la dependencia de la rapidez del viento en términos de la distancia a la celosía? ¿Qué se hace con una tabla de datos de esta forma? Se grafica, pero entiende que estos son números, 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 números y números. Estos X se miden con una wincha, con una regla, y estos V se determinan con algún instrumento que me marque y me diga cuántos metros por segundo, ¿no es cierto?, es la rapidez del viento a esa distancia X. ¿Cómo yo veo la dependencia de la rapidez en términos de la distancia? Por eso yo le decía de que la física es un proceso de medir para establecer las leyes. Bueno, la ley que relaciona la rapidez con lo que es la distancia a lo que es la velocidad. Pero cuando usted grafica la rapidez en términos de la distancia X, ¿qué es lo que le va a dar? Tufiemos eso, ¿ya? Le va a dar una cosa de este estilo, ¿no? Una cosa así. O sea, en la medida que usted más se aleja de la celosía, ¿qué pasa con la rapidez? Disminuye, disminuye. Y va a llegar casi a 0 cuando yo esté muy alejado de lo que es la celosía. La gráfica de esto es una relación que se llama potencial. O sea, V es igual a una constante por el eje horizontal elevado a n. ¿Ya? Cuando uno hace estas cosas experimentales dice, ah, no me dio una línea recta, me dio una relación potencial, ¿ya? Pero para poder establecer esa variable y ese número, esos coeficientes, tengo que hacer algo acá. Pero la ley es una relación potencial, que entre paréntesis tenemos que ver experimentalmente de que este n, ¿cuánto vale? Si es cosa de verlo ahí, ¿cuánto vale el n? ¿Cuánto vale el n? ¿Cuánto vale el n? El n es la potencia que va acompañada con la variable independiente. ¿Cuánto vale el n? Oye, si tenemos que llegar a esto, a 0,05 versus 0 partido por x. ¿Cuánto vale el n? ¿Cuánto vale el n? Menos 1, ¿no? El n tiene que salir menos 1 de alguna forma, experimental, y la constante k, ¿cuánto vale? Todo eso, ¿no es cierto? Claro, porque dice, datos experimentales conllevaron a esto que está acá. Pero cuando uno hace el experimento y toma valores y lo grafica, le da esto. Dice, esta es la relación general. ¿Cómo calculamos el k y el n? De la forma que les voy a decir. Pero en el problema nos tiene que dar que el n vale menos 1 y la constante que acompaña el x tiene que ser ese valor que está ahí. Pero hasta el momento eso no lo sabemos, porque estamos haciendo un experimento. Si por algo dice datos de forma experimental. Pregunta, ¿cómo se saca el k y el n cuando usted tenga la relación b igual a k por x elevado a n? ¿A quién se le ocurre? Se aplica logaritmo. ¿Por qué? Porque si yo aplico logaritmo, me queda logaritmo de b, tiene que ser logaritmo de un producto. Esto es el logaritmo de k más el logaritmo de esa cantidad, y el logaritmo de esta cantidad es n veces el logaritmo de x. Porque el logaritmo de una potencia me hace bajar la potencia, ahí está, por el logaritmo de esa variable. Esto que está aquí, ¿qué es lo que es? Lo vamos a escribir de forma distinta. Esto es psi, esto es b, esto es n, y esto de acá es x. ¿Qué es lo que es? Claro, entonces uno en la cosa experimental dice, vamos a linealizar la curva.
Pero linealizar una curva es, ¿no es cierto?, aplicar el logaritmo con la finalidad de obtener cuánto vale k y cuánto vale el coeficiente n que está acá. ¿Entiende la idea, cierto? Entonces, acá uno sigue y tengo que sacar el logaritmo, el logaritmo de b y el logaritmo de x, ¿ya? Si tengo b1, b2, b3 que son números, esto x, esto que son números, aquí voy a tener el valor 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera para abajo, porque son los datos experimentales que tomé, ¿no es cierto? Ya, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que graficar el y en términos del x, o sea, aquí hacemos la gráfica de qué cantidad del logaritmo de qué cantidad de b, que es el eje y, en relación al logaritmo de qué otro valor, de x, que es la variable x, ¿no es cierto? Cuando yo grafico esto, ¿qué cosa me tiene que dar? Una línea recta con pendiente positiva o pendiente negativa. Cuando yo grafique experimentalmente eso, me va a dar esto. Pero una recta tiene intercepto y tiene pendiente. Cuando yo calculo la pendiente, la tangente del ángulo, que es esto, partido por eso, ¿cuánto me va a dar? Menos 1, que corresponde a n. Claro, porque la pendiente acá se llama n, y este n me va a dar menos 1. Pero el intercepto, ¿qué es lo que es? El logaritmo de k, ¿no es cierto? El intercepto, el valor de b acá, esto me va a dar el logaritmo de k. Si este valor que lo leo en la gráfica es el logaritmo de k, ¿cómo despejo k? Si el b, que es un número que yo lo veo del gráfico, es el logaritmo de k, ¿cómo despejo yo el k? 10 elevado a b va a ser igual a acá. Entonces, se fija, eso se hace experimental. Tengo que linealizar la curva a través del logaritmo. La pendiente me da la potencia del x, que tiene que dar menos 1, pero cuando calculo la constante k, que es 10 elevado a este valor, ¿cuánto me tiene que dar ese valor? Tiene que estar dando 0,05 por el b sub 0, que vale 3,7. ¿Se fija? O sea, alguien se dio el trabajo de medir con una regla 1 metro, 1,5, 2 metros, 3 metros, 4, qué sé yo, con un instrumento, determinó la rapidez en esas posiciones, graficó, le dio una curva, dijo la relación es potencial, el eje vertical cambia con el eje horizontal a través de una potencia. ¿Cómo despejo el k y el n? Aplico, linealizo la curva que se llama, aplico logaritmo. Por lo tanto, si tengo la tabla de b y de x, aplico los logaritmos, grafico eje vertical, eje horizontal, pero uno linealiza, ¿para qué? Para dar solución a cuánto vale la pendiente que corresponde al n y cuánto vale el intercepto, o 10 elevado a ese intercepto, que va a corresponder al valor de k. O sea, alguien se dio el trabajo con eso. Puso un secador de pelo, con una regla, empezó a medir con un instrumento y tomó los valores que están ahí. Y a partir de ahí y se dio todo el trabajo de la parte experimental y concluyó que era esta cantidad. ¿Se fija que es una cosa real? Porque cuando uno lo mira dice, bueno, alguien inventó ver ese número partido por x. Bueno, el problema consiste en eso, en una cuestión de tipo experimental. Por eso dice, datos experimentales conllevan a esto, ¿ya? Pero eso era para entender el problema nomás, porque ¿quién había hecho para dar esta cosa que está acá? Una vez que se hizo esto, bueno, es el problema de que si yo no tengo un instrumento para determinar la aceleración en un punto, bueno, hago las derivadas correspondientes y en esta posición, que es de 1,8 metros, saco el valor de la aceleración. Y si no tengo un cronómetro
tal que lo echa a andar cuando el viento está pasando por aquí, ¿cuánto demoró en recorrer 2,5 metros? Me tiene que dar, pero exactamente el valor que corresponde ahí, que viene siendo de 30,41 segundos. ¿Ya? Muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Oye, pero si en matemáticas ustedes estudian las curvas, yo digo, ¿y para qué estudian la ecuación de la recta, la parábola, la hipérbola y todas esas cosas? Si para eso esto, si para eso se nos ocupa. Esto es mucho más real que estudiar el movimiento uniforme, la caída libre, el movimiento acelerado. Porque uno podría decir, oye, ¿sabes? Tengo un problema, que sale viento por ahí, quiero calcular cuánto demora el ir desde aquí hasta acá. De esa forma se hace. Para eso sirve la matemática. Creo yo, ¿no? ¿No es cierto? Pero eso. Pero tampoco le dé mucha vuelta a esto, en términos de que se vuelva loco con la matemática, porque yo entiendo de que recién en paralelo está con el curso de matemática. Y a lo mejor hace mucho tiempo que vio las derivadas, los límites, la